Ok, ok. Listo. Ahí les dejé el link de YouTube, chicos, para las personas. Bueno, los que me están escuchando se pueden quedar acá. em, y los que no, pues ahí les vuelvo a dejar ahorita de nuevo el YouTube. No, no vaya a ser que se pierda. Este, bueno, buenas noches. Un gusto verlos a todos, saludarlos en este viernes. Espero que haya sido una excelente semana para todos, en la medida de lo posible. Em, Pues esta noche vamos a dar inicio a lo que sería el nuevo taller eh, gratuito a las personas en Bridge Labs, que es un espacio para poder explorar más temas de manera práctica, contextual y responsable a través de workshops técnicos de corta duración. Y bueno, pues en este caso el workshop de hoy es Introducción al Mobile Pentesting, que es un taller orientado más a conocer la evaluación de seguridad de aplicaciones móviles dentro de entornos profesionales de pentesting. Y la idea es que puedan aprovechar, chicos. Durante la sesión vamos a compartir un formulario de asistencia tanto vía YouTube como acá en Discord, em, para que puedan registrarse, optar por su diploma en participación. Ya se la saben por ahí. Y en el chat pues vamos a compartir igualmente los links necesarios para que estén en el Google Classroom, en WhatsApp y acá en Discord. Entonces, chicos, eh, tengo el placer de presentarles a nuestro docente invitado, Jaime Ramírez. Él es líder de seguridad ofensiva en NTT Data, experto en ciberseguridad ofensiva con una amplia experiencia en pentesting y DevSecOps en sectores altamente regulados como el sector financiero y asegurador. Y en este caso lo invitamos a que puedan aprovechar este espacio con su conocimiento y su experiencia para que puedan ir tomando notas y participar de manera activa tanto en YouTube como acá en Discord las personas que nos oyen. Así que, Jaime, te cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Michelle. ¿Cómo están? Buenas noches. Les comparto pantalla, por favor, para iniciar la sesión. Listo. Entonces, tal como había indicado Michelle en la clase de hoy, el taller de hoy, abordaremos lo que es la introducción al Pentesting Mobile. El objetivo de este taller es, primero, que en conjunto armemos un laboratorio para que empiecen a hacer pruebas, para que obtengan los fundamentos de pentesting en ambientes móviles, que puedan conocer las principales vulnerabilidades nativas y cómo avanzar hacia la parte de capturar el tráfico para hacer los ataques que son tipo web. Y el objetivo es que vayan desarrollando esas habilidades básicas para que en un futuro ustedes puedan ser los que lo apliquen y apoyen al mundo de la ciberseguridad desde el lado ofensivo. Entonces, como indicaba Michelle, actualmente tengo el cargo de de analista líder de seguridad ofensiva. He desarrollado roles en el ambiente ofensivo como Pentester, Red Teamer, Ethical Hacker y como DevSecOps, que es básicamente ya llevar esos conocimientos a la parte de apoyo en gestión de vulnerabilidades. Eh, Soy speaker en otros ámbitos como este, en AWS principalmente. Cuento con algunas certificaciones que he sacado justamente para el ambiente mobile, que es la EMAP, la más conocida, y las dos de DevSecOps Group, tanto para Android como para iOS. Entonces esto es un poco para que tengan mi background y que puedan entender el contexto en el que trabajo y el conocimiento que espero compartir con ustedes. Entonces, el día de hoy veremos inicialmente el contexto de Android para entender lo que estamos atacando, que sería qué es el pentesting mobile, principalmente orientado hacia Android, que también algunas cosas aplican para ellos. El alcance típico de un pentesting mobile, eh, que está fuera del alcance de un pentesting mobile, porque en un pentesting siempre hay que ajustarse a los alcances para no cometer ningún error que le pueda causar inconvenientes a los clientes. Abordaremos también la parte de las diferencias y similaridades de el pentesting mobile versus el pentesting web y
Por otro lado, en nuestro segundo bloque veremos ya la visión ofensiva que se debe tener al hacer un pentesting mobile, que hay que tener en cuenta ciertos aspectos, si bien no a profundidad como un desarrollador mobile, pero aspectos que nos ayudarán a nosotros a comprender mejor la arquitectura y poder desarrollar mejor nuestras actividades ofensivas. En estas actividades sería principalmente la arquitectura, que es una APK, que es la aplicación instalable en Android, los principales componentes y el modelo de seguridad que tiene Android actualmente, para en base a esto poder atacarlo de mejor manera. Como parte final tenemos el bloque en el que hablaremos sobre la preparación de laboratorio de las clases de mañana y pasado mañana, del sábado y domingo. Abordaremos los requisitos mínimos, la arquitectura del laboratorio y la configuración de ese laboratorio, para tener listo para poder el día de mañana ejecutar las pruebas estáticas y el día domingo las pruebas dinámicas. Entonces, teniendo esto en cuenta, avancemos. ¿Qué es entonces el pentesting mobile? El pentesting mobile es básicamente lo que haría un atacante, pero nosotros desde el lado ético. Se evalúan los riesgos de seguridad que tiene una aplicación mobile en su ecosistema. Entonces hay algunas particularidades que diferencia de la parte web, eso ya vamos a ver más adelante, y esas particularidades son nativas del sistema operativo. Es como en un Windows nosotros sabemos que hay ciertas vulnerabilidades propias para un Windows que no son explotables en Linux. Lo mismo pasa en los ambientes móviles. Hay vulnerabilidades que nos permite atacar la parte nativa de una aplicación, poder capturar su tráfico y demás temas que si son nativos podríamos explotarlos fácilmente. Entonces vamos a entender que un ambiente móvil, en particular Android, tiene una aplicación que es a la que estaremos atacando, que es una APK. El APK no es más que un archivo comprimido. Si ustedes tienen una APK y le cambian la extensión de apk.zip, pueden descomprimirlo y ver tranquilamente lo que viene incluido dentro de este, cómo se ejecuta esta en su lógica dentro del dispositivo. También contamos, como decía, dentro de un dispositivo móvil, de un celular, de una tablet. Incluso las pruebas sirven en los POS, en las maquinitas que sirven en las tiendas para pagar con tarjeta de crédito. La mayoría son Android y las aplicaciones usadas para cobrar también son Android, entonces las pruebas son similares. Existen ataques a nivel de sistema operativo, que esos son un poco más complejos. La mayoría de Zero Days de estos días son a nivel de sistema operativo. Las aplicaciones están mudando cada sistema operativo. Me refiero a cada sistema operativo como si bien es un Android, todos son Android, pero hay muchas diferencias entre el Android que desarrolla Samsung como el Android que desarrolla Xiaomi. Entonces cada uno aporta su parte de interfaz gráfica, así como partes de seguridad que permiten obtener diferentes vectores de ataque. Las aplicaciones se suelen ejecutar en un sandbox, que es básicamente un aislamiento que tiene el sistema operativo para que si se logra comprometer la aplicación no se logre comprometer todo el dispositivo, pero esto no es tan cierto así. También existen los permisos que son muy importantes en las nuevas versiones de Android. Por ejemplo, si una aplicación de calculadora les pide tener acceso a la cámara, no tendría sentido. Estos permisos son muy importantes, no desde el lado de seguridad ofensiva como lo estamos viendo, pero sí cuando se analiza malware en dispositivos móviles. Justamente estos permisos nos permiten tener una idea de qué están haciendo los atacantes con este malware. Y el almacenamiento. En los ambientes web tenemos el Session Storage, Local Storage, pero en el dispositivo móvil, como es una computadora, todo un ambiente, se suelen incluir bases de datos dentro del aplicativo. Se almacena de diferentes formas, en archivos de texto, en JSON. Entonces hay muchas formas y dependiendo del almacenamiento podemos intentar uno u otro ataque. También existen las comunicaciones, que suelen ser en su mayoría APIs, la mayoría son actualmente toda la comunicación con el back son APIs. También existen WebSocket para las comunicaciones en tiempo real.
Nosotros trataremos de interceptar el tráfico, veremos ataques el día domingo para interceptar ese tráfico, hacer bypasses, usar los proxies como Bursuit y teniendo en cuenta cómo funcionan los certificados en los dispositivos móviles que tienen ciertas particularidades que hacen un poquito dificultoso para un atacante el capturar ese tráfico como lo es en un Bursuit web, pero que existen diferentes bypasses. También existen servicios externos que son básicamente en el backend. Nosotros cuando vemos una aplicación móvil grande, no es que los desarrolladores todo el código lo hicieron ellos, tienen bastantes SDKs, que son componentes de terceros, que extienden las funcionalidades, tienen bastante analítica. Hay aplicaciones que nos ponemos a capturar el tráfico y vemos que empiezan a lanzar solicitudes a Facebook, a TikTok. Entonces, actualmente la analítica es increíble. Se conectan con todas las redes sociales, se conectan con varios terceros para generar esta analítica y poder tener lo que siempre indican las empresas, mejor publicidad o publicidad dedicada para cada uno. Estas aplicaciones móviles también se integran con diferentes cosas, se integran a través de providers, que ya vamos a ver lo que es, a través de intents, de deep links, de web views, de diferentes tecnologías que permiten hacer que las aplicaciones mobile sean actualmente, ya no sean un monolito como en web, sino que tengan diferentes conexiones e integraciones. También se analizará un poquito de cómo funciona la cadena de suministro con Android. Lo que les decía, hay muchos SDKs para extender funcionalidades. No se va a escribir todo el código desde cero. Hay diferentes librerías, configuraciones, cómo se ejecuta una aplicación móvil en un pipeline de CICD. Entonces hay diferentes características en Android o en las aplicaciones móviles que hacen que el vector de ataque sea diferente. Lo que buscamos nosotros al analizar todo esto, al hacer estos diferentes ataques, es generar hallazgos que sean reproducibles. No podemos decir como en programación en mi computadora si funcionaba. Se debe ser capaz de reproducir lo que encontramos, entregar esta evidencia, más la prueba de concepto que permita reproducir y el impacto que genera en el negocio. Entonces nosotros con esta información seremos un buen pentester, estaremos en la habilidad de entregar un informe de calidad y así poder mejorar el mundo de la ciberseguridad. Entonces vamos a ver el alcance típico o qué se prueba dentro de un pentesting mobile. Nosotros básicamente analizamos el archivo o el instalador, el APK. Este APK, como les decía, es un comprimido que tiene un manifiesto. El manifiesto es de qué trata nuestra aplicación, qué permisos tenemos, qué componentes están exportados para que otra aplicación los use, para que otro servicio los use. Buscamos siempre los secretos hardcodeados. Muchas organizaciones o desarrolladores tienden a poner secretos, a colocar las API keys. Ahora que está de moda el vibe coding, siempre se van secretos hardcodeados, entonces es algo que se suele buscar mucho. Con encontrar un secreto hardcodeado de una API, ya podemos tener todo el acceso al back, entonces el sistema está comprometido. Nosotros también buscamos que la aplicación tenga permisos particulares como el de debug. Si una aplicación me permite hacer debug, puedo ir viendo en tiempo real cómo se van moviendo las variables dentro de las clases, viendo por detrás cómo funciona la aplicación. Y también si existen permisos como el backup. El backup me permite, no es que cojo y guardo la aplicación y ya, sino guardo los archivos y guardo los archivos de tal manera que cuando se repliquen puedan ser replicados fácilmente, entonces suelen ser backups en texto claro. Estos backups me permiten ver toda la información que se guardó, toda la información que está buscada para ser almacenada, para ser resguardada. Entonces casi siempre es información confidencial o de alguna manera crítica, por eso se la quiere respaldar. También nosotros, dentro de lo que se prueba, probamos el almacenamiento local, que les comentaba que hay diferentes formas de almacenarlo.
Se puede guardar en diferentes archivos en texto claro, en caché, logs. También lo que es común es que se use bases de datos SQLite. Estas bases de datos no suelen tener credenciales de acceso. La forma en la que más lo protegen es cifrando la información que se va a guardar ahí. Pero si nosotros logramos de alguna manera obtener esas llaves de cifrado, ya está comprometida esa base de datos. En el mejor de los casos se trata así, pero suele haber bastantes archivos hardcodeados. Lo interesante de estos archivos es que necesitamos que se use la aplicación. Porque, por ejemplo, ustedes tienen una aplicación financiera donde se guarda su saldo, su monto de cuánto dinero tienen y se guarda su clave de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, si eso se guarda, yo puedo entrar y obtenerlo. Pero si yo instalo una aplicación desde cero, obviamente no va a tener nada guardado. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque algunos pentesting se hacen desde cero, de caja negra y no se tiene credenciales. Entonces obviamente esos fallos no se podrá ver. La aplicación que vamos a usar en este taller sí no tiene un login, entonces obviamente vamos a poder generar primero la data para después ver cómo se obtendría. También se suele analizar la autenticación y la sesión, justamente esos logins, ver cómo se actualiza, si hay tokens, qué tipo de tokens, si se usa cookies, si se usa JSON Web Tokens, cada cuánto se refrescan estos tokens, si estos tokens igual se guarda de manera cifrada, se guarda en texto claro, entonces depende de la tecnología del token para ver cómo se guarda. También vamos a buscar evaluar diferentes bypasses. Hay un ataque que veremos el domingo que es explotar actividades exportadas, que justamente si está mal diseñada una aplicación nos permitiría hacer un bypass completo de login. También nosotros buscamos algo que se llama protecciones anti-tamper, que la mayoría de aplicaciones en la actualidad tienen esto, que son protecciones mucho más robustas que las normales, que evitan que una aplicación corra sobre un dispositivo ruteado, sobre un dispositivo que sea un emulador, porque si yo puedo levantar muchos emuladores y hacer muchos ataques a la vez, no sería bueno, entonces evita que se ejecuten emuladores. Se tienen protecciones como el SSL pinning, que ya les voy a contar más adelantito de qué se trata. Entonces, estas protecciones también detectan cuando se hace juqueo a una aplicación, que es básicamente anclarse a una aplicación y tratar de modificarla en tiempo real, en caliente, mientras la aplicación se ejecuta. Entonces estas protecciones nosotros las detectamos, eh, evaluamos la robustez de estas aplicaciones. ¿Qué más? En otra cosa que se prueba comúnmente es la superficie de ataque de Android nativo, que son actividades exportadas, receivers, providers, deep links típicos entre pestañas e intents inseguros, que son temas más nativos. El otro es como una aplicación común, pero estos ya son nativos de Android y que estén exportados nos permite realizar bastantes ataques. En cuanto a la red de una aplicación móvil, vamos a evaluar que el canal esté cifrado, obviamente que se use HTTPS, que se haga algo llamado SSL pinning, que es lo que les contaba de los anti-tamper, que es una protección de seguridad que nos permite asegurarnos hasta cierto nivel de que nuestra aplicación se comunique con el back y no haya nada intermedio. Entonces nosotros cuando intentamos capturar el tráfico usando Bursuit, esto nos va a saltar porque va a detectar que la comunicación ha sido comprometida, porque no existe un certificado válido al que conectarnos, el móvil se está conectando a Bursuit y Bursuit al back. Entonces para esto es esta protección. Para esto se suele usar instalar el certificado de Bursuit, pero vamos a ver que en la actualidad eso no es suficiente para los controles que existen. Entonces, igual que con el anti-root, anti-virtual machine, deberemos ejecutar diferentes bypasses. Y finalmente, haremos el ataque dinámico. Tras analizar todos los otros puntos, se realiza ya la explotación, se intenta explotar para ver realmente
cuáles de esos hallazgos son explotables. Entonces nosotros usamos principalmente para los bypasses, usamos Frida, que es una aplicación escrita en Python que nos permite hacer diferentes bypasses. Vamos a hacer en este curso el bypass de root y el bypass de SSL pinning. Vamos a ver cómo funciona Frida, lo interesante y lo poderoso que es. En Pentesting Mobile siempre van a escuchar de Frida. Frida nos va a permitir hacer el bypass del SSL y con eso vamos a poder capturar el tráfico con el proxy de Bursuit. Entonces vemos lo importante que es Frida. También si logramos descubrir que la aplicación ejecuta logs, vamos a ver los logs en tiempo real que se generan. Y algo muy importante, vamos a ver cómo la aplicación se comporta, porque algo que las aplicaciones hoy en día suelen caer es en vulnerabilidades de lógica de negocio, que son vulnerabilidades que no por sí solas son como un típico SQL injection, sino que por una falla en el diseño, en la arquitectura de la aplicación, permite que alguien o un atacante obtenga algún tipo de beneficio. Entonces esas vulnerabilidades son más complicadas de encontrar porque debemos entender completamente el comportamiento del aplicativo. ¿Qué está fuera del alcance? Esto es lo más común. En un pentesting, como les decía al inicio, siempre se entrega una carta de alcance. Entonces lo que no suele estar incluido es ataques de ingeniería social, porque nosotros tratamos de vulnerar a la aplicación, no al uso que le den las personas. También se suele evitar hacer bypasses de segundo factor, porque es algún tema que en la mayoría de ataques esto se suele realizar a través de ingeniería social, entonces por eso no se suele incluir. Se suele tener fuera del alcance exploit a nivel de kernel, a nivel de dispositivo, de sistema operativo. Hay aplicaciones que ya tienen protecciones mucho más robustas, que la única forma de hacer bypasses es a través de módulos que permiten en dispositivos roteados aprovecharse del kernel y ejecutar diferentes acciones. Esto no suele estar incluido porque son ya ataques más complejos. Se debe tener conocimiento avanzado de Linux para hacer estos módulos. Ya es un poco más hacia el tema de desarrollo de malware. Entonces esto suele quedar por fuera. También quedan fuera los ataques físicos. Por ejemplo, si un dispositivo se ejecuta el pentesting sobre los POS, los aparatitos para cobrar que les mencionaba, y esos tienen un chip de seguridad. Entonces desarmar el dispositivo, tratar de exfiltrar las llaves que tiene ese chip de seguridad, eso no suele ir incluido, suele ser a través de la APK. Entonces eso no abordaríamos. También se suele evitar el ataque de infraestructura de terceros sin autorización. APIs, proveedores, los mismos SDKs, todas las integraciones se debe dejar por escrito, y si no está por escrito eso no se ataca, eso es de otra empresa, ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces hay una regla súper básica que es: si implica tocar, si el pentesting es tocar algo de un sistema externo al que nos está contratando o tiene datos reales, eso debe estar definido en la carta del alcance. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Hay en algunas certificaciones como las de INE, no suelen dar, para irnos teniendo contexto, no suelen dar la carta de alcance en la que nos definen los endpoints que podemos atacar, nos definen qué ataques podemos hacer, qué puertos no podemos hacer. Entonces en dispositivos móviles es lo mismo, hay que tener eso en cuenta. Vamos ahora sí a ver las diferencias y similaridades entre pentesting web y mobile. Entonces es lo que les decía, son muy parecidos, pero sí hay algunas cosas que los diferencian. Entre las diferencias principales en ambiente web, la superficie del ambiente web es cerrada al servidor, o sea que vemos los endpoints, las sesiones, la lógica en el backend. Y el cliente básicamente es un navegador que ejecuta
diferente código HTML, CSS y el JavaScript. En cambio en mobile, es lo que decía, que hay un cliente que tiene lógica local, que es el dispositivo móvil, que ejecuta actividades nativas, que tiene un almacenamiento local, que tiene un runtime que se está ejecutando. La aplicación interactúa con el sistema operativo, entonces tenemos permisos, tenemos intents, componentes, tenemos el sandbox en el que se ejecuta, tenemos diferentes cosas para ejecutar directo sobre el sistema operativo. Hay controles en el dispositivo local, como el control anti-root, anti-certificados, SSL pinning, anti-virtual machine. Entonces tenemos varios controles que tienen que ver con el dispositivo y no con la aplicación. Lo que en un Windows no vemos que nos digan se está ejecutando o tiene clave de administrador, puede hacer uso de la clave de administrador. Eso no vemos en Windows, eso sí, sí existe en dispositivos móviles, entonces es algo a tener en cuenta. Las evidencias en un pentesting incluyen archivos locales. En el manifest de las aplicaciones es donde solemos encontrar bastantes cosas. Entonces toda esa evidencia debemos tenerla súper claro. Existen logs. Como una aplicación web también existe tráfico encriptado. Existen hooks. Existen bypasses. Entonces debemos tener en cuenta que esos bypasses nosotros los ejecutamos y para que los desarrolladores sean capaces de mitigarlo debemos entregarles o comentarles cómo se realizó el bypass. Entonces, tengamos esto en cuenta para las diferencias. Las similaridades es que nosotros hacemos los ataques local y después de hacer los ataques locales, nosotros nos vamos a capturar el tráfico. Y una vez logramos hacer el bypass de root, el bypass de SSL, podemos capturar el tráfico y al capturar el tráfico esto se vuelve en un ataque web o API, como todos los ataques web o API, donde es consumir APIs a través de HTTP. Tenemos los típicos JSON Web Token, tenemos Web Views, entonces tenemos XSS, ataques en JavaScript, SQL Injection, tenemos los típicos ataques web. Entonces hay que tener eso en cuenta para entender que a la final un ataque mobile se va a convertir en un ataque web. Entonces, la diferencia es que en un pentesting el atacante tiene acceso a la APK, tiene acceso al runtime y al dispositivo. En un ambiente web no es tan así. Entonces, como vemos, es muy parecido en cierto punto de nuestro assessment de pentesting mobile. Vamos a tener que ejecutar ataques web. Entonces, si somos súper buenos en ataques web, cuando ya logramos hacer los bypasses, vamos a ser súper buenos en los ataques mobile. Entonces, vamos a ver cómo es la visión ofensiva de un atacante en el ecosistema de Android. Una vez vimos que hay diferentes componentes. ¿Qué haría un atacante? Un atacante haría la parte estática, que es buscar el manifest, como les decía, donde se dicen los permisos, actividades exportadas. Va a buscar el código, como tenemos la aplicación en nuestro sistema celular, tenemos acceso al código, podemos buscar en el código, hacer reversing, buscar los secretos hardcodeados, los recursos que usa. Por otro lado, en el ataque dinámico que tenemos acá, vamos a ver cómo se ejecuta, qué almacena en memoria, qué métodos usa, qué logs genera, a qué funciones podemos hacer los hooks para los bypasses. En cuanto al sistema operativo, nosotros vamos a ver qué permisos tiene, si se ejecuta en un sandbox, si está almacenando en una base de datos, si es en archivos de texto, si están cifrados o no, si tiene protecciones contra root, contra emulador. Entonces ya vamos viendo por dónde va un atacante. Una vez logramos hacer los bypasses, tenemos acceso a la red. Entonces a la red vamos a hacer los típicos ataques web, como ya vimos, que es al API, a los endpoints. ¿Y cómo logramos eso? Una vez hemos logrado tener el bypass de SSL pinning a través del uso de Frida.
Entonces, nosotros vamos a ver cómo es la arquitectura de Android para comprender. Ya vimos por dónde va a ir un atacante, debemos comprender cómo funciona súper simplificada la arquitectura de Android, ¿ya? Entonces, tenemos inicialmente el código, el APK que se ejecuta. Ese APK se ejecuta sobre el Android Framework. El Android Framework básicamente es todo lo nativo. Todo lo nativo que es las actividades exportadas, los permisos. Sobre esto nativo se ejecuta sobre el Android Runtime, que es básicamente el que ejecuta el código, el bytecode ya en el sistema operativo. Y tenemos en la última parte, tenemos el kernel de Linux, que es básicamente los drivers, los procesos, el aislamiento que hace el sandbox, donde se ejecutará nuestra aplicación. Entonces, como vemos, es por capas. Por eso les decía que las protecciones o hacer los bypasses a nivel de kernel no se suele incluir en la mayoría de pentesting porque ya es ir muy abajo. Nosotros vamos en la mayoría de ocasiones en los dos primeros niveles y para hacer bypasses en el Android Runtime. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Eh, un poquito para comprender de qué sirve lo que les acabé de contar en la arquitectura, es que cada aplicación se ejecuta en un sistema aislado, en un UID propio. Nos dan un UID, un valor de proceso, un identificador de proceso, como en los típicos Linux que nosotros tenemos el Process ID. Tenemos el framework, que es el que decide nuestra aplicación con quién puede hablar, qué permisos tenemos, qué componentes tenemos expuestos. Y finalmente, el runtime, que es lo que les decía, que es el nivel en el que se hacen los bypasses. Entonces debemos comprender los diferentes ataques, a qué nivel se ejecutan, para saber qué estamos haciendo. Entonces, vamos a la parte de qué es una APK. Una APK es un archivo comprimido que contiene el código ejecutable. Básicamente hay un Android Manifest, que es el que ya les he venido comentando, que es un archivo que describe la aplicación. Esto vamos a ver más el día de mañana cuando hagamos el reversing. Entonces, ¿qué tiene este manifest? Tiene básicamente los componentes de nuestra aplicación, qué permisos tenemos, qué configuraciones tenemos. Suele tener también, no es obligatorio, pero suele tener a veces en qué versión de Android se ejecuta, en qué versión mínima. Entonces aquí podemos obtener bastante información. A veces hay endpoints quemados. Podría también quemarse secretos si es que ya las prácticas de seguridad son muy malas. Pero es importante leer esto para comprender la aplicación. También suele haber clases DEX. Si una aplicación es grande, tiene clases DEX, clases 1.dex, clases 2, 3, 4, dependiendo del tamaño de la aplicación, que básicamente es el código compilado. Este código compilado nosotros vamos a ver diferentes formas de leerlo y entenderlo. También existen diferentes recursos que suelen estar en la carpeta res. En estos recursos suelen estar básicamente las diferentes layouts, strings, imágenes, las imágenes de todo nuestro front, los iconos. También suele haber a veces cadenas de conexión en archivos, entonces es importante leer estos recursos. Supe de un caso en el que se había hecho la compilación de la aplicación y en algún archivo XML, perdón, estaba el correo de la persona que había sido uno de los primeros arquitectos de esa aplicación, y con los años encontró a alguien, un atacante, ese correo, intentó hacer phishing a esta persona a través de LinkedIn y lo logró. Entonces, así parezca que no tiene sentido, que no hay nada que nos pueda ser de utilidad, hay que revisarlo y reportarlo. Toda fuga de información hay que reportarla. En la carpeta Assets solemos tener archivos embebidos, ahí puede guardar el desarrollador diferentes archivos que desee incluir. Existe el metainfo, que básicamente son firmas o se suelen incluir hashes de las librerías incluidas, los diferentes certificados, que también sería importante ver para
comprender el funcionamiento de la aplicación. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Siempre hay que preguntarnos esto de qué nos sirve en el lado ofensivo. Entonces, nosotros buscamos en el manifest permisos excesivos. Como les decía, si una calculadora les pide acceso a la cámara, sería de dudar. No tiene sentido eso. Componentes exportados. ¿Qué se está exportando? Algo exportado significa que cualquier otra aplicación podría usarlo. Entonces hay algunos riesgos. Nosotros buscamos, como les decía, diferentes secretos hardcodeados. Buscamos endpoints. Si nosotros no logramos por alguna razón los sistemas anti-root, anti-SSL pinning son muy robustos, pero nosotros encontramos un endpoint, podemos atacar ese endpoint, podríamos también encontrar alguna cosa interesante. Buscamos información sensible, lo que les comentaba. Hasta un correo puede ser un vector de explotación por un atacante con suficientes habilidades. Entonces, toda información sensible, toda información personal para ingeniería social es muy importante. Entonces, tengamos en cuenta eso. Hay que buscar durante toda la aplicación. Toda la aplicación puede contener información que nos permita ejecutar un ataque exitoso. Ha habido ocasiones en las que la aplicación tiene bastante seguridad, pero como les digo, buscando en un archivo que parecería que no, hay algo hardcodeado y con eso podemos lograr muchos más vectores de ataque. Hay que usarlo y hay que reportarlo a la final. Entonces yo les he venido hablando de actividades, de broadcast, de servicios, de componentes exportados. Vamos a entender qué es cada uno de esos. Esta es la parte nativa. Entonces esto, al ser la parte nativa, es lo que vamos a tratar de exportar. Son en muchas ocasiones interesantes de explotar. Vamos a ver con las APKs el día mañana las vamos a lograr detectar estos elementos exportados y el domingo vamos a explotarlos. ¿Qué es una actividad? Una actividad exportada básicamente en Android es una pantalla. Entonces, cada pantallita que ustedes tienen, cada pantalla, por ejemplo, el login de TikTok es una actividad exportada. Después tienen las configuraciones, es otra pantalla, es otra actividad. No son exportadas por si acaso, pero son otras actividades. Entonces, el riesgo es cuando estas actividades son exportadas y lo cual causa que sean inseguros. ¿Qué es lo malo de una actividad exportada? Es que yo puedo llamarla, por eso está exportada, para que otro servicio la llame. Entonces lo peligroso es, como en el ejemplo que les daba de TikTok, si yo tengo una actividad exportada de configuraciones, yo puedo llamarle a esa actividad. Y al llamarle directamente desde la línea de comandos, yo me hago un bypass de TikTok. No tuve que haber iniciado sesión porque pude haber llamado a la actividad de configuraciones. Entonces, dentro de configuraciones ya solo aplasto el botón de retroceder y ya estaría dentro de la aplicación. Entonces, las actividades exportadas son realmente un peligro. Nos permiten hacer un sinnúmero de bypasses. Imaginémonos en una aplicación bancaria. Si un usuario tiene su dinero, le roban el celular y esa aplicación tiene la parte de transferencias exportadas. El ladrón podría ingresar a la parte de transferencias sin haber hecho login, sin haber pasado ningún proceso de verificación, entrar a la actividad exportada de transferencias y hacerse una transferencia. Entonces es un riesgo. En la actualidad no se suele ver mucho, pero sí suelen existir. Y hay que tener eso en cuenta. Como les decía también con el vibe coding, estas malas prácticas se empezaron a ver mucho más, igual que las de los secretos hardcodeados, porque usar actividades exportadas a nivel de desarrollo es mucho más fácil que asegurar las actividades, ver que la comunicación sea segura y que solo de una pantalla se pueda llamar a otra. Entonces dificulta el proceso de desarrollo hasta cierto punto. Por eso hacer que sean exportadas sería muy fácil, pero hay que tener en cuenta que eso es un riesgo. ¿Qué son los servicios? Los servicios, por otro lado, son tareas en background, son procesos que se ejecutan, que se sincronizan. Entonces, también el peligro de que un servicio sea exportado es que se los puede
invocar directamente desde la consola de comandos sin tener que haber hecho el proceso previo. Entonces, imaginémonos el mismo caso de la transferencia. Si yo tengo un servicio exportado y sé cómo, y le hice reversing a la aplicación, sé cómo llamar ese servicio, yo podría llamar al servicio de hacer transferencias desde la consola, decirle desde esta cuenta y todo el dinero. Entonces, también es un peligro. Para llamar a los servicios, lo complejo es que deberíamos saber cómo consumir el servicio, pero igual es un riesgo. Eh, También para programación, hacer que el servicio sea exportado y que cualquiera lo pueda llamar es mucho más fácil. Por eso se suele cometer estos errores siempre. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué es un broadcast receiver? Básicamente es un servicio que reacciona a ciertos eventos. Entonces, igual que en los servicios, que en las actividades, es que si todo está exportado, podemos llamarlo desde fuera. Se tiene diferentes vectores de ataque. Si uno sabe cómo llamar un broadcast, se podría consumir y caeríamos en una vulnerabilidad. Los content providers, de igual manera, son algo nativo. Es una especie de base de datos, por eso tenemos un CRUD del que nosotros podemos crear información, leerla, actualizarla, eliminarla. Entonces, nosotros al tener la misma base de datos, un ejemplo como si fuera una base de datos, y tenemos la parte de las transferencias, y las transferencias primero se meten en un content provider. Yo podría hacer la llamada desde la línea de comandos sin hacer un login y provocar que yo cree una nueva entrada en esa base de datos y se ejecute la transferencia. Entonces, como estos servicios o estos componentes de Android son nativos, permiten la interacción entre las aplicaciones, pero cuando son exportadas permiten hacer el bypass de diferentes protecciones y es muy peligroso que estos componentes sean exportados. Como les decía, ver que esto está exportado es súper sencillo. Se lee el Android Manifest y ya tenemos acceso. El Android Manifest, como es el manifiesto de la aplicación, nunca está cifrado. Entonces, si lo tienen exportado, siempre se podrá ver. Eh, Avancemos con el modelo de seguridad de Android. Entonces, esto es un poco más para el lado defensivo, para entender cómo funciona y cómo vamos a intentar atacarlo. Entonces, cada aplicación tiene un sandbox, lo que les decía, un identificador único, tiene un aislamiento. Incluso hay sistemas Android como el de Samsung que te aísla a nivel de ficheros, un poco más robusto las aplicaciones. También existen los permisos que se deben dar explícitamente, como el permiso para la cámara, el permiso para acceder a sus contactos, hacer llamadas. Esas capacidades ahora requieren un permiso particular y requieren que el usuario les dé ese permiso. Entonces a ustedes, cuando una aplicación les quiere pedir un permiso, les debe saltar el aviso. También las aplicaciones ahora se firman. Bueno, se ha tenido comúnmente eh, la facilidad para firmarlas, pero ahora se ha vuelto más estricto esto a través de la Play Store. Entonces estas firmas permiten que, por ejemplo, yo instalo una aplicación desde la Play Store y un actor malicioso me hace que caiga en un phishing e intente instalar una versión comprometida con malware. Como las firmas no van a coincidir, no me va a dejar instalar esta aplicación, me toca primero desinstalar la otra y después instalarla, entonces hasta cierto punto esa es una protección. También se tiene protecciones a nivel del sistema operativo. Hay sistemas operativos, como les decía, unos que son más robustos que otros, entonces hay que tener esto en cuenta para saber cómo atacar. Y finalmente, nosotros, pese a tener los componentes anteriores exportados, hay formas de protegerlos.
así estén exportados, ahora existen diferentes reglas que nos permiten protegerlos. Entonces, lo importante de esto es que así los vean exportados, ustedes pueden ser o no explotables. Entonces hay que tener eso en cuenta para el pentesting. Como les decía, hay que presentar un informe con evidencias de que se explotó, no únicamente ejecutar un análisis automático y decir está exportado, ya es vulnerable, ¿no? Es una mala práctica, sí, pero hay que demostrar la explotabilidad. Entonces, en base a esto, ¿de qué nos aprovechamos los atacantes? ¿De qué nos aprovechamos las personas que nos encontramos en el lado ofensivo de la ciberseguridad? Es que la mayoría de ataques no es que alguien logró romper un sandbox, logró hacer un zero day, ¿no? Sino que hay malas prácticas de desarrollo. La mayor parte de la ciberseguridad se resume últimamente en que las malas prácticas de seguridad permiten las diferentes explotaciones, hay componentes exportados sin seguridad, hay información sensible que se guarda en archivos locales en texto claro. También tenemos TLS débil, tenemos SSL pinning mal implementado que con un bypass público se podría saltar. Y tenemos lógica sensible en el lado del cliente. Entonces, eh, como en la seguridad web, nosotros el sistema de cómodos no se lo vamos a poner del lado del cliente porque él puede manipularlo y decir yo quiero pagar $0. Entonces, lo mismo pasa en las aplicaciones móviles. Nosotros no queremos que el usuario pueda modificar lo que él desee, sino que queremos que la información sensible o la lógica sensible, perdón, esté en el back. Entonces esto hay que tener siempre en cuenta. Y si nosotros descubrimos algo de lógica sensible en el lado del cliente, explotarlo y reportarlo. Entonces vamos con la parte 3. No sé, ahí Mitch, si quieres revisar las preguntas que tengamos hasta el momento antes de pasar con la parte práctica. Sí, claro, déjame revisar si tenemos preguntas, creo que por ahora no. Em, por ejemplo, acá preguntaban de si las presentaciones se van a compartir en Google Classroom. Sí, de hecho, para los chicos de YouTube se los voy a dejar en el chat. Ya ahí se los dejé. Y a los chicos de Discord, pues es el último mensaje. Ahí vamos a compartir todo. Pero por el momento, Jaime, no hay ninguna pregunta, así que puedes continuar. Yo, perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a preparar el laboratorio a continuación. ¿Qué necesitamos para el laboratorio? Idealmente necesitamos una máquina Windows, ya les voy a comentar por qué, o si tienen un Linux directamente. En las computadoras Mac nuevas, por cómo se virtualizan las cosas en los chips ARM, es un poco más complicado. Por si tienen Mac, ahí sí se les complicaría un poco. Entonces deben tener básicamente un sistema operativo con la virtualización habilitada. Necesitan de 8 a 16 GB de memoria RAM porque vamos a emular una máquina virtual atacante y vamos a emular un dispositivo celular también. Necesitamos 30 gigas de espacio de disco duro libre para el sistema operativo y para el dispositivo móvil. ¿Qué Jaime, vamos a usar? Vamos, ¿sí? disculpa la que te corte. En YouTube estaba revisando que si habían dos preguntas rápidamente antes de que prosigas con el laboratorio. José te pregunta que cuando un equipo Android de marca X tiene aplicaciones provistas por default, ¿eso nos deja una conformidad de seguridad de los mismos? Ya. Respecto a las aplicaciones preinstaladas, realmente no nos suelen afectar mucho en los pentesting. Eh, en todo caso, hay aplicaciones como en los Xiaomi o los Samsung que suelen traer su aplicación de seguridad. Realmente, como eso se basa más en firmas y es para malware, no suele afectarnos en los pentestings,
Pero particularmente yo cuando ejecuto pentesting en dispositivos móviles, en mi dispositivo ruteado que uso para esto, suelo eliminar las aplicaciones que vienen por defecto. Entonces, como recomendación, si quieren eliminarlas es mejor para no generar ruido durante un pentesting, para que no molesten las aplicaciones preinstaladas. Sí, sí les recomendaría desinstalarlas cuando ya tengan ruteado el dispositivo, pero no es un bloqueante ni es completamente necesario. Perfecto, esa era la única pregunta que había. Ya, perfecto, muchas gracias. Eh, entonces les comentaba, nosotros necesitamos usar VirtualBox. ¿Por qué les recomiendo VirtualBox y no VMware? Porque Genymotion, que es la aplicación en la que instalaremos las aplicaciones y usaremos para emular el dispositivo móvil, funciona con VirtualBox. Entonces la comunicación, cuando se comuniquen a través de un USB o emulado, es más fácil de llevar a cabo de esta manera. Entonces, por eso se recomienda VirtualBox. También pueden ocupar dispositivos físicos. Si lo tienen dispositivo físico y lo tienen ruteado, pueden usarlo sin problema. Sí se necesita que sea ruteado para hacer los bypasses de SSL pinning y el bypass de root, que son de los más comunes, entonces no habría problema. Incluso si usan un dispositivo físico, es mucho mejor y lo tendrían listo para su uso ya en el día a día haciendo pentesting. Finalmente, bueno, no finalmente, la imagen de Kali que se usará en el VirtualBox, pueden descargarse la última versión y también vamos a usar la versión de Android Goat, que es básicamente un aplicativo que se recomienda por OWASP para el para el aprendizaje de Pentesting Mobile. Entonces, esto se usará. Y básicamente la arquitectura del laboratorio será aislado en VirtualBox, virtualizado tanto el dispositivo o el sistema operativo atacante como el emulador que usará el atacante. Entonces, esto hay que tener en cuenta para poder realizar el laboratorio. Entonces, vamos a ver cómo se instalaría todo para poder iniciar. Entonces, voy a dejar de compartir unos segundos. Y ya perfecto, les comparto nuevamente. Listo. Entonces aquí tengo mi Kali, voy a descomprimirlo. Mientras tanto voy a ejecutar Genymotion. Genymotion, la versión para uso personal es gratuita, pueden descargársela sin problema. Entonces, por favor, tienen que descargársela, instalarla, crearse una cuenta. Y tras crearse una cuenta, es súper sencillo crear un dispositivo móvil. Vamos a irnos a la parte superior derecha, que es el más. Yo les recomiendo usar el Pixel 2, que es el dispositivo que provee Google, que es uno de los que mejor se comporta en este emulador. Respecto a a la versión del sistema operativo, les recomiendo usar Android 12.
Ya, les recomiendo usar Android 11. Eh, la parte de Android 11 es porque hasta esta versión del sistema operativo los emuladores vienen con acceso root, ya están rooteados por defecto, entonces eso hay que tener en cuenta. No se realiza ningún cambio más. Sería un Pixel 2 con Android 11. Uy, ya. Los procesadores, la memoria no, si quieren pueden alterarle los valores, pero lo recomendable es dejarle tal como viene. No se modifica nada más hasta llegar a la parte de red. En la parte de red les recomiendo usar en modo bridge. Pueden dejarlo en NAT sin problema, pero el modo bridge me gusta un poco más por la facilidad al capturar el tráfico. Porque en modo NAT suele dar problemas para capturar el tráfico, lo recomendable es en modo bridge. Entonces esto asegúrense para no tener problemas durante la captura de tráfico. Una vez finalizado esto, le ponen en instalar y se descargará inicialmente la versión de este sistema. Ahí tarda un poquito, yo como ya tengo creado uno, no se demora mucho y crea el dispositivo móvil. Eso sería en cuanto al Google Pixel, al emulador. Una vez creado, le doy clic en Play y con eso estaría la instalación del emulador. Aquí hay que tener en cuenta que la primera vez que lanzan el emulador suele pedirles permisos de administrador. Básicamente lo que sucede es que Genymotion empieza a crear interfaces de red justamente para conectarse con la red interna del sistema operativo anfitrión del Windows y lo que posteriormente nos permitirá conectarnos con el Kali. Entonces de ahí acepten que se creen esas interfaces, les va a pedir permiso, no se preocupen, no es riesgoso. Y una vez se logra lanzar el emulador sin problemas, se desplegará el sistema operativo Android. Entonces esperemos unos segundos y listo. Aquí tengo mi sistema operativo Android. Como ven, tengo superusuario. Entonces ya estoy conectado como root y puedo empezar a usarlo sin problema. Entonces hasta ahí sería con el dispositivo móvil. Ya vamos a hacer más configuraciones. Vamos a continuar con la parte de Kali. Eh, yo una vez tengo, creo que no se descomprimió. Ya, voy a crear una carpeta nueva porque parece que por problemas de nombres no se logró descomprimir bien. Voy a extraerlo aquí. Ya. Entonces esperemos un momento mientras se descomprime. Vamos a abrir VirtualBox, que es donde vamos a ejecutar nuestra máquina operativa, sistema operativo atacante. Aquí lo que les quería comentar es que al nosotros crear un nuevo dispositivo, este dispositivo va a tener dos interfaces de red. Estas interfaces de red, la primera es la adaptador puente, la que nos permite conectarnos a Internet y la que nos va a permitir tener acceso a la captura del tráfico. Por otro lado, se tiene el adaptador 1. Este adaptador es súper importante porque este es el que se conecta, a través del que se conecta el dispositivo móvil con nuestro computador. Entonces es el que nos va a permitir tener acceso al ADB. El ADB es el que nos permite controlar el dispositivo móvil. Entonces vamos a ver que es un adaptador solo anfitrión y vamos a tener en cuenta el nombre de este adaptador para después hacer que Kali también se conecte a este adaptador para que pueda desde ahí controlarlo. Entonces esperemos que se acabe de descomprimir la imagen.
Ya. Ahí por favor vayan tratando de replicar los pasos para que si tienen alguna duda puedan comentarla. Justamente hay algunas preguntas, te lo voy haciendo poco a poco porque son varias. Por acá pregunta José en YouTube que si puede utilizarse Kali con VMware, Workstation o la versión Player. Ya. No les recomiendo eso porque no van a tener conexión al dispositivo móvil. Es justo lo que les comentaba. Para controlar el dispositivo móvil desde el Kali, necesitan que el adaptador esté conectado a través de este adaptador de red que crea VirtualBox. Entonces con VMware no se logra eso. Entonces ahí deberán usar también su máquina anfitrión como la máquina anfitrión, así como la virtual. Entonces se les va a volver un poco más complicado en ejecutar las diferentes pruebas. Por ahí te pregunta también Heller en YouTube que qué otro emulador se pudiera usar. Ya. Pueden usar diferentes emuladores como BlueStack, por ejemplo, pero hay algunos problemas. Esos no vienen ruteados por defecto, o hasta la ocasión en la que usé no vienen ruteados. Pueden usar el Android Studio, pero deben hacer el proceso de ruteo. Entonces, eso deben tener en cuenta. Que si van a usar emuladores, que se pueda rutear el dispositivo y el proceso para rutearlo. Ok, perfecto. Y la última que hay por YouTube es que si el modo root es solo posible en ese emulador o desde cualquier equipo, ya puede tener la cuenta root y cuál sería la contraseña por default. ¿Aló? No sé si se escuchó. Sí, disculpa, justo estaba hablando silenciado. Lo que les comentaba es que depende, en Genymotion pueden usar el dispositivo que quieran. La clave de administrador no les va a pedir clave. Entonces hay que tener en cuenta que el dispositivo que emulen depende de la arquitectura que tengan. Y si es muy viejito, se va a complicar con las versiones actuales de Frida. Ok, perfecto. Listo. Listo, puedes Sí, continuar. Ahí luego te comento. ya. Perfecto. Entonces, una vez descomprimida la imagen de Kali, vamos a proceder a crearla. Bueno, a cargarla. Entonces buscamos justamente esa imagen y la vamos a cargar. Ya. Permítame un segundito. Ah, ya. Ya, básicamente me dice que ya tengo una máquina virtual, entonces la voy a eliminar. Vamos acá, vamos a cargar nuevamente. Ya, entonces aquí lo que deben hacer es cambiar la parte de red. La vamos a poner en modo puente para poder capturar el tráfico.
y vamos a crear otro adaptador. Este adaptador tiene que ser solo anfitrión y como comentaba debe ser en el mismo que está conectado el celular en Genymotion para que funcione y pueda controlarse a través de ADB. Una vez realizado esto, le damos a aceptar y ejecutamos. Entonces, esperemos un momento, carga la máquina virtual. Entonces, esperemos. Y aquí básicamente vamos a instalar el ADB, que es el que nos permitirá conectar con la máquina virtual, con la máquina virtual del dispositivo móvil. Vamos a instalar Docker para instalar una herramienta que la usaremos mañana para el análisis estático que se llama MoveCF. Vamos a instalar Yadax, que nos va a permitir hacer reversing, que lo usaremos mañana. Lo mismo con APK Tool. Entonces ya les voy compartiendo el proceso. Igual, el equipo me va a ayudar compartiendo estos comandos para que puedan realizarlos este momento Sí, o en justo, diferido. justo ahí te iba a cortar para enviarle a los chicos acá en YouTube y por Discord, perdón. Acá les envío, muchachos, a los comandos que Jaime va a estar viendo, al menos durante la clase de hoy. Acá se los dejo. Ahí están todos, para que los puedan tener en cuenta. Y en YouTube también se los dejo. Yep, Listo. perfecto, muchas gracias. Ya, entonces, ahí leía que si es indistinto usar Parrot, sí, no hay problema con el sistema operativo que usen. Pueden incluso usar un Ubuntu e instalar las herramientas necesarias. Ya, como vemos en los comandos que nos ayudó compartiendo Michelle, primero vamos a hacer una actualización, ya que es un sistema operativo eh, recién cargado. Sí se va a demorar un poquito, pero es necesario para que encuentre los repositorios y nos permita avanzar con los siguientes pasos. Hasta eso, si tienen alguna consulta, pueden ir escribiendo en el chat. Ya, perfecto. Ahora vamos a instalar la herramienta ADB, que como les comentaba es la que nos permite controlar los Androids. ADB significa Android Device Bridge. Básicamente nos permite conectarnos, es el puente para controlar un Android. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver la primera cosa interesante, que ya vamos a tener conexión con nuestro dispositivo móvil. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestro dispositivo móvil, damos clic en la ruedita y nos va a salir esta IP con este puerto. Entonces nosotros copiamos, accedemos a nuestro Kali y escribimos adb connect. Y pegamos la IP con el puerto. Entonces una vez realizado esto, nos va a decir que ya se levantó la herramienta ADB, el demonio de ADB, y nos conectamos al dispositivo. Entonces ya tenemos acceso al dispositivo, ya estamos ejecutando las tareas normalmente. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner adb shell que nos genera una shell en el dispositivo móvil. Vamos a poner aquí su. Como les comentaba, no hay contraseña de superusuario, solo con poner su ya se hace en root. Who am I? Para saber quién soy. Soy el usuario root. A continuación voy a irme a cd, sd card, downloads y voy a crear un archivo. Coach, clase, clase1.txt. Y ya, entonces voy a ir a mi dispositivo móvil, voy a ir a mi sistema de archivos
Voy a irme, aquí estoy, justo en Downloads, como es el único archivo que tengo, ya me parece clase uno, para que vean que es real. Voy a crear una carpeta, mk10, clase uno, y ya. Entonces aquí que se actualice, y aquí tengo mi clase uno dir. Entonces, como ven, ya tengo control del dispositivo, y ya el día domingo, cuando hagamos las explotaciones, ya tendremos acceso a través de ADB. Entonces vamos a salir de aquí para continuar con la instalación de las demás herramientas. Esto puede ser un poquito pesado, así que voy a esperarles un segundito. No sé si hasta eso tienen alguna pregunta. Sí, te preguntan si con usando dispositivo físico los comandos que mandamos em, van a funcionar también. Sí, 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 es indistinto de si es físico o no. Únicamente el modo de conectarnos es diferente. Aquí nosotros usamos ADB Connect y ponemos la dirección IP. Cuando el dispositivo es físico y van a usar una máquina virtualizada en VirtualBox, ponen dispositivos USB y aquí les debe cargar la lista de dispositivos. En este caso no tengo un dispositivo móvil conectado, no puedo conectarle. En VMware es mucho más fácil. Si tienen acceso a un dispositivo físico y tienen VMware, les recomiendo mejor eso. VMware es más robusta su emulación, pero no tiene conexión con Genymotion. Por eso, si tienen físico, les recomiendo VMware. En ese caso, cuando conectan el celular, les va a salir un pop-up que les va a preguntar si quieren conectar el dispositivo a la máquina virtual. Entonces también pueden hacer eso si tienen un Kali ejecutándose como anfitrión, también lo pueden hacer, es indistinto. Lo único es al momento de conectar, cuando se conectan físicamente, no necesitan ejecutar este comando, lo reconoce inmediatamente, solo deberían colocar esto, ADB devices, y con esto se aseguran de que el dispositivo está conectado. Aquí les va a salir el ID del dispositivo cuando es por USB, cuando es físico. Entonces eso hay que tener en cuenta. También cuando es físico, les va a solicitar un permiso, le dan ese permiso y le dan en aceptar, dan check en un anuncio que les da y dan clic en aceptar y les va a salir. Caso contrario, les va a salir el ID del dispositivo y les va a salir aquí un authorized. Entonces tienen que estar atentos para darle el permiso necesario. Eso, no sé si hay alguna otra consulta hasta ahí o podemos avanzar. Ya te digo. Déjame ver en Discord. Todo. Ah, bueno, preguntaron que si era indistinto usar Parrot o no. Ah, ya. Sí, justo eso les comentaba. No hay problema con el sistema operativo que usen. Es el de su preferencia. Eh, yo soy más acostumbrado a usar Kali, por eso me gusta Kali. Pero si ustedes desean eh, usar cualquier otro sistema operativo, pueden hacerlo sin problema. Ya, Ok, perfecto. avancemos. Nada más decirle a los chicos rápidamente, Jaime, que el formulario acá ya lo compartimos hace unos minutos en Discord y en YouTube para que puedan irse anotando igualmente en el grupo de WhatsApp. Listo. Ya, perfecto, muchas gracias. A continuación vamos a instalar Docker. Ahí antes de ejecutar cada comando les habíamos compartido los links de, de las fuentes donde usamos para la instalación de las herramientas. Vamos a instalar Docker para ejecutar una herramienta que ya les comento a continuación. También, por si tienen algún error instalando, se les va a compartir el punto OVA de esta máquina virtual para que puedan usarlo sin problema y ya todas las herramientas instaladas al final de esta clase. Eh, a continuación vamos a activar Docker para que ya se levante como un demonio.
cada que se inicia Kali. Ahora sí, vamos a instalar la herramienta llamada MoveSF, que es Mobile Security Framework, que básicamente es una herramienta que nos sirve, entre otras cosas, también permite hacer análisis dinámico, pero ya vamos a ver mañana por qué no lo usaremos de esa manera. Lo usaremos como una herramienta de análisis estático. Básicamente lo que hace esta aplicación es realizar la decompilación de la aplicación, hace algunos análisis para que no debamos nosotros estar buscando secretos directamente en la aplicación y nos ayuda con ese proceso un poco más eh, complejo o que se requiera habilidades de desarrollo más avanzadas de reversing. Entonces en eso nos va a ayudar MoveSF. MoveSF necesita para funcionar librerías muy específicas y es muy fácil que se rompa su instalación. Entonces, por ese motivo, nosotros recomendamos el uso del Docker, que ya viene con todas las herramientas, todas las librerías instaladas, listo para su uso. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Una vez instalado Docker, vamos a ejecutarlo una vezita para ver si se instaló bien. Esta es la herramienta principal que vamos a usar mañana. Entonces, tengan eso en cuenta. Traten de tenerla actualizada. Se actualiza con bastante frecuencia y como les digo es de bastante utilidad para esas tareas un poco más repetitivas y complejas. Ahí hay que comentarles que hay una versión en línea. Permítanme un segundo y les muestro la versión en línea. Ya. Existe esta versión en línea. Lo malo de esta versión en línea es que ustedes pueden subir su aplicación y pueden probarla. Lo malo es que como todos tenemos acceso, todos podemos ver los escaneos que se hacen. Entonces, por ejemplo, aquí alguien hizo en esta fecha el análisis de esta aplicación llamada Laga. Entonces, hay un riesgo. Si ustedes tienen una aplicación que está en ambiente de QA, que no ha salido a producción y quieren probarla, y la cargan aquí, todos los fallos de seguridad van a quedar públicos. Cualquier persona como yo ahorita pueden acceder al reporte, descargarse ¿Dónde está el reporte? No. Pero descargarse. Entonces vamos a ver este análisis estático de esta aplicación para que vean el riesgo de usar la aplicación pública. Entonces como ven aquí tengo todo el análisis. Hay algunos riesgos que como un atacante podría explotar. Entonces la idea es que nadie pueda explotar nuestra aplicación. Por eso lo recomendable es que ejecuten de manera local en su Docker y no tengan problemas. Entonces voy a acceder al Docker que ya se levantó. Eh, Aquí tengo la IP, que es básicamente mi localhost por el puerto 8000. Open link. Esta aplicación es un poquito pesada más que todo cuando hace los análisis. Ahorita no va a ser tan pesada, pero cuando se hace un análisis sí. Entonces si pueden darle un poquito más de RAM al Kali, mejor. Las credenciales son MoveSF. Y como ven, ya tengo levantado el mismo sistema que está en internet en mi local y puedo acceder sin problema y ejecutar mis análisis. Eso es lo recomendado, no expongan aplicaciones no productivas a internet, tengan cuidado con eso. Ya, una vez instalado esto, vamos a proseguir a instalar Yadax. Yadax es otra herramienta de reversing, esta es más manual. Hay incluso formas mucho más manuales como cambiar la extensión a .zip, luego los .dex, hacerlos jar y analizarlos, pero estas son las herramientas más usadas, entonces nosotros usaremos estas. Con todo, mañana si nos queda un poco de tiempo podremos hacer la forma más manual, que es la que les comento. Instalemos APK-Tool, que es otra herramienta que nos ayuda con el reversing, nos ayuda decompilando la aplicación.
Ahí estoy viendo el chat que nos escriben si Genymotion es gratis. Sí, es gratis. Aquí, como ves, dice Free for Personal Use. Estoy usando la versión gratuita, pero hay que crearse una cuenta. Si es necesario tener una cuenta para Genymotion. Listo, entonces hasta ahí acabaríamos de instalar las aplicaciones para análisis estático. No sé si ahí existen dudas, si estamos igual. Ahí, Mitch, no sé si en YouTube tienen alguna duda. Sí, hay varias, como cuatro, no, tres. Acá José te pregunta sobre la contraseña root, si eso es conocido, provisto por la marca. Ya. Eh, realmente no sé a qué te refieres, pero sí es la contraseña de root cuando rooteas un dispositivo. No existe contraseña. Solo con poner su ya tenemos acceso al root. Eso es hasta en los dispositivos físicos. Básicamente, ahorita voy a replicar ese caso. Se hace ADB shell. ADB shell. Y una vez tenemos una shell, solo escribimos su. No te pide contraseña y ya somos root. Perfecto. Eso, las otras preguntas. Sí, José también, bueno, para ir en orden, Heller te consulta si se tiene que usar IPv4. Ya. Realmente no es necesario, no es forzoso usar IPv4. Con todo, si usas IPv4, IPv6 te suele dar una IP de IPv4 a la que transformar. Entonces, no hay problema con usar IPv6. Y la última es de José igualmente, dice que no entendió para qué se usaría Docker. Ya. El uso de Docker es para instalar la herramienta que vimos hace un segundo, que es MoveSF. Entonces, MoveSF, esta herramienta la usamos dockerizada, porque MoveSF requiere algunas librerías particulares que si nosotros no instalamos correctamente no se va a ejecutar la aplicación. Entonces es para evitar tener que estar teniendo complicaciones al instalar MoveSF. Lo usamos dockerizado y nos ahorramos ese troubleshooting al instalar MoveSF. Perfecto, no, no hay más preguntas por ahora. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, vamos a avanzar con la instalación de las herramientas que nos van a ayudar a hacer los bypasses, que básicamente es Frida, la que les había comentado. Eh, Aquí tengo esta parte que dice Break System Package. Lo ideal sería instalar en un environment y usar Frida ahí, pero realmente como el Frida lo voy a usar en mi día a día, es para Pentesting Mobile, esta máquina virtual, decido instalarlo directamente con el posible break del sistema de paquetes. Entonces incluso me va a dar unos warnings al final, pero su uso igual es factible y no hay complicaciones. Lo mismo para Objection, que es otra herramienta que se apoya en Frida, que igual es para la instrumentación de los bypasses y poder ejecutar los diferentes scripts de bypasses. Eso sería todo en cuanto a la instalación de la instrumentación para hacer los ataques dinámicos. Eh, Avanzaríamos con la instalación del APK que vamos a usar para explotar mañana estáticamente y para usarla en el análisis estático mañana y para explotarla el día domingo. Entonces accedemos al GitHub, nos descargamos, se llama AndroGoat, la vamos a instalar en el dispositivo, como ven no está instalado nada. Aquí me voy a ir a mi carpeta de downloads y voy a ejecutar el comando adb install y voy a poner AndroGoat. Con esto se va a empezar a hacer la instalación en línea. Tarda un poquito porque es a través de internet, del protocolo de internet.
Si estuviera conectado por USB sería mucho más rápido y como ven aquí ya apareció Android. Aquí es una aplicación, como les decía, para aprendizaje. Es bastante interesante, tiene eh, diferentes configuraciones, diferentes retos que vamos a estar viendo. Entonces ustedes entran a cada uno de los retos y les dice qué deberían hacer. Entonces si quieren la noche de hoy ir buscando los retos, ir haciendo sus pruebas sin problema. Por ejemplo aquí en la detección de root me dice que mi dispositivo está ruteado. En una aplicación bancaria, por ejemplo, si mi dispositivo es ruteado no se va a poder ejecutar y vamos a tener que hacer el bypass. Eso vamos a hacer el día domingo. También vamos a ver el bypass de emulador. Entonces, como ven, si me está detectando que es un emulador, que está ruteado, y justamente vamos a hacer algunos bypasses, vamos a hacer algunas de las pruebas que están aquí. No sé si ahí está ahí, existe alguna duda de la aplicación, de cómo instalarla, de dónde descargarla. Mm, por el momento, todo bien. Hay cualquier tema te dejo saber. Ya, perfecto. Vamos a avanzar con la instalación de Frida. Nosotros instalamos la herramienta Frida en el dispositivo en Kali, en el dispositivo atacante, pero necesitamos instalarla en el dispositivo móvil. Entonces vamos a avanzar con esos pasos. Para ello vamos a avanzar con estos comandos. Entro al celular, después de entrar al celular accedo como root. Bueno, no es necesario acceder como root para este comando, que básicamente es... Este comando nos permite ver las propiedades de nuestro sistema operativo, del dispositivo al que estamos ahorita conectados por la shell. Y con este comando vemos la arquitectura del sistema operativo. Esto es importante porque eh, en base a la arquitectura nosotros instalaremos Frida en nuestro dispositivo móvil. Esto ejecútenlo, no todos los dispositivos es lo mismo. Si ustedes seleccionaron en Genymotion otro dispositivo, puede cambiar la arquitectura. Si tengan bastante cuidado porque Frida va a funcionar mal si no es la arquitectura correcta. Entonces avancemos. Una vez que sé cuál es mi arquitectura, debo acceder al repositorio de GitHub de Frida, en el que voy a buscar justamente el servidor de Frida. Entonces bajamos hasta encontrar Frida Server. Ya, aquí estamos en Frida Server, Windows y buscamos Frida Server en Android. Entonces voy a descargarme la versión de la arquitectura que tenía. Mi arquitectura es x86 de 64 bits. Entonces aquí tengo x86 de 64 bits. Me descargo el archivo. Vengo aquí. Voy a abrir otra pestaña. Voy a irme a las descargas. Ya estoy en descargas, perdón. Voy a listar mis archivos para ver si está Frida. Si está. Como es un archivo XZ, tengo que descomprimirlo. Súper sencillo, un XZ y Frida. Ya se descomprimió el archivo. Ahora voy a enviarlo a mi sistema operativo del celular. ¿Cómo hago esto? Usando ADB, que es la herramienta que instalamos al inicio. Voy a usar la funcionalidad push, que es básicamente para enviar cosas al dispositivo móvil. Le indico qué es lo que quiero enviar. Le quiero enviar Frida y tengo que indicarle a dónde lo quiero enviar. Entonces yo voy a enviarle a este path, que es data local temp. Este pad se suele usar bastante, pueden colocarlo en diferentes pads, pero este es básicamente en el que se puede ejecutar código con más facilidad, pero con todo pueden moverlo a donde ustedes deseen, porque a la final tienen acceso root y pueden ejecutarlo. Entonces lo envío a data local temp. Va a tardar un poco porque estoy a través de internet, no es una conexión directa por USB.
Y ahí esperemos. Ahí tengan bastante cuidado con la arquitectura, como les menciono, eso es crucial para que Frida funcione sin problemas. Esta es la instrumentación para hacer los bypasses, que es la parte más crítica y crucial para ejecutar un pentesting mobile, porque si no logro hacer el bypass de root, no se me va a abrir la aplicación. Si no hago después del bypass de root el bypass de SSL pinning, no voy a poder capturar el tráfico. Entonces es necesario la instrumentación inicial y tener un ambiente ya con todas las herramientas es de bastante utilidad. Hay muchas más herramientas que se puede usar, pero estas son las básicas y con esto pueden ejecutar cualquier pentesting mobile sin problema. Entonces esperemos un momento. Por acá Jaime preguntan si cómo eligen el archivo de Frida correcto. Ya. Eh, para escoger el archivo correcto, deben entrar a su dispositivo usando ADB Shell. Después de usar ADB Shell, deben ejecutar este comando que igual se les pasó, que es getprops y raw.product.cpu.avi y este les va a dar la arquitectura. Con esa arquitectura ya pueden escoger. Entonces ustedes bajan hasta encontrar Frida Server. En Frida Server deben buscar los que corresponden a Android y ahí tienen diferentes versiones. Y buscan la que se ajusta a lo que les salió del comando. Por ejemplo, a mí me salió x86-64, escogí este. Pueden escoger ahí entre los 4 disponibles, el que sea igual al comando que les apareció al ejecutar esto. Preguntan si sería otra alternativa en caso de que un dispositivo no estuviera ruteado. Ya. En caso de que un dispositivo no esté ruteado, hacer los bypasses se dificulta bastante. Ahí realmente lo que se haría es el bypass de SSL pinning para capturar el tráfico. En ese caso existen algunas herramientas que suelen ser útiles, pero no suelen ser tan robustas como usar un Bursuit. Y no siempre es factible, depende de lo compleja que es la aplicación, no vas a poder capturar el tráfico. Entonces sí es muy complejo hacer pentesting sin un dispositivo ruteado, más que todo por los bypasses. También al ser ruteado podemos acceder a los archivos del sistema para ver lo que instaló el aplicativo. Entonces sí se dificulta mucho si no está ruteado. Lo que se podría hacer máximo si no está ruteado es ataques a los flujos. Por ejemplo, en un login, intentar usar diferentes usuarios y ver si podemos usar enumeración de usuarios. También podríamos intentar ingresar en los campos las típicas inyecciones, inyecciones SQL, XSS, si es que no se está protegiendo en el front. Ahí hay que recordar que nosotros capturamos el tráfico justamente para hacer ese bypass del front que suele tener los controles, para que no se incluya, por ejemplo, la comilla simple para un SQL injection. Entonces, sin estar ruteados, podríamos intentar hacer eso. Si el front lo controla, ya hasta ahí llegaría nuestra prueba, pero sí podríamos con un dispositivo ruteado capturar esa trama, modificarla para incluir la comilla simple e intentar hacer el SQL injection. Entonces sí se podría hacer, como les digo, algunas pruebas, pero realmente no sería de mucha utilidad. Se puede encontrar vulnerabilidades que, como les digo, la de numeración de usuarios o ver justamente lo de la lógica de negocio, que hay alguna falla en cómo está el proceso.
pero ataques ya más complejos no se podría llegar a ejecutar. Listo. Entonces, una vez se ha enviado el archivo de Frida, vamos a ejecutarlo. Para eso nosotros nos vamos a nuestra consola del celular. Escribimos ADB Shell, después su para tener acceso como root. Y a continuación nos vamos al directorio donde enviamos el archivo de Frida. Nos vamos a data local temp. Aquí hacemos un listado de archivos. Efectivamente está Frida aquí. A continuación le damos permisos para ejecutar. chmod más X para poder ejecutar. Y le damos en Frida. Una vez tiene el permiso para ejecutar, lo vamos a ejecutar en background, que sería ./Frida y el ampersand. Con esto, Frida ya se está ejecutando en nuestro dispositivo móvil. Podemos incluso cerrar la conexión. Y aquí desde nuestra máquina atacante vamos a ejecutar un comando para probar que Frida esté ejecutándose correctamente. ¿Cómo ejecutamos eso? Escribimos Frida -ps -u a minúscula i. Lo que hacemos con la u es que le decimos que el dispositivo está por USB. Nosotros nos conectamos a través de internet con el ADB Connect, pero esa conexión se emula como un U, como un USB. Entonces ponemos -u mayúscula para eso, y el AI es para que nos dé el nombre de los procesos con su ID. Entonces, si todo salió bien hasta ahí, damos Enter y nos trae todos los procesos con sus IDs de los que están ejecutándose actualmente. Entonces, como Android Go está aquí minimizado, ese sí nos tiene un ID y con eso listamos todos los procesos. Lo importante de esto es este identificador, que será sobre el que ataquemos el día domingo cuando hagamos los bypasses. Entonces, con esto ya está instrumentado todo nuestro ambiente. Con esto ya podremos ejecutar el día de mañana la parte de explotación estática, bueno, de análisis estático el día de mañana, y el día domingo la explotación dinámica de todo lo que encontremos. Finalmente vamos a instalar Bursuit, esa herramienta. No, me parece que no se envió en el listado de herramientas. Ya se los comparto el link. Ya. Básicamente Bursuit es la herramienta preferida para que actúe de proxy y que nos permita eh, capturar el tráfico y modificarlo para hacer los diferentes ataques. Entonces, vamos a descargarlo. Vamos directo a download e install. Ya. Nos vamos a descargar la versión community. Para Linux en este caso. Esta herramienta nos permite, como les indicaba, capturar el tráfico de nuestra aplicación móvil. Nos permite también modificar ese tráfico capturado, hacer diferentes ataques más del estilo web. Entonces vamos a instalarla. Vamos a irnos igual a downloads. Vamos a darle permisos de ejecución. Y lo vamos a ejecutar. Ya. Entonces ahorita iniciar el proceso de instalación. Eh, bueno, básicamente le damos siguiente hasta que se instale.
Si quieren modificar algo, pueden hacerlo para modificar las rutas de instalación. Vamos a hacer una pequeña configuración en el dispositivo móvil y vamos a capturar un poquito del tráfico para ver cómo funciona. Entonces esperemos unos segundos. Ya, finalizó la instalación. Vamos a cerrar todo. Ya. Entonces vamos a abrir Bursuit. Bursuit ya viene instalado en el Kali. Si quieren usar el que viene instalado no hay problema. Pueden usar cualquiera. Lo malo de la versión que viene instalada es que está desactualizada y les va a salir ese mensaje siempre que abran. Pero pueden usarlo tranquilamente. Entonces aquí en Bursuit vamos a hacer una pequeña prueba. Nos vamos a Proxy. Vamos a Proxy Settings. En Editar. Vamos a seleccionar la que está activada. Vamos a poner editar y vamos a escuchar por todas las interfaces. Esto vamos a hacerlo más complejo el día domingo. Ahorita solo es una prueba para ver que todo esté funcional en el laboratorio. Y aquí ya tenemos nuestro Bursuit escuchando. Vamos a hacer la configuración en el celular, para lo que necesitamos la IP de nuestra máquina atacante. Nuestra máquina atacante en la red Bridge, recuerden que tenemos dos redes, debemos usar la de la red puente. Entonces venimos a nuestro dispositivo móvil, nos vamos a configuraciones, a settings. En settings nos vamos a red de internet, nos vamos al Wi-Fi. Aquí en la ruedita ponemos las configuraciones. En avanzado vamos a escoger la parte de... Ya, entonces nos vamos aquí arriba al lapicito. Aquí tenemos opciones avanzadas. En proxy vamos a poner manual. Y aquí ponemos la IP de nuestro Kali. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y el puerto es el del Bursuit que estaba configurado, que es el 8080. Y damos en guardar. Con eso ya estaría listo nuestro ambiente para empezar a capturar el tráfico. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a abrir nuestro Android Go. Vamos a captura de tráfico y usamos HTTP. Entonces, ven, aquí me apareció la trama que se envió. Entonces vamos a ver un poquito. Uy, no me deja agrandarle. Bueno, aquí tenemos la trama. Le voy a mandar al repeater para poderle ver mejor. Ya. Y básicamente esta trama no tiene... No sé, tiene respawn, no, no sé. Parece que es por cómo se ve. Aquí está. Por cómo está la pantalla pequeña no se ve, pero aquí tenemos lo que está enviando y lo que está respondiéndonos el servidor. Y podríamos ya hacer todos los ataques web. Vamos a aplastar otras dos veces para que veamos en tiempo real cómo se va capturando. Con esto ya tenemos instrumentada la parte dinámica funcional. Vamos a ver un pequeño ejemplo de por qué se necesita el SSL pinning. Estos otros retos vamos a verlos el día domingo. Pero básicamente si yo hago clic aquí, no me captura nada. Y aquí me da una alerta. Me dice que hay un error al tratar de negociar el TLS del front con el back. Y esto es básicamente porque hay una protección. Esas protecciones son justamente las que vamos a bypassear el domingo en la parte de SSL pinning usando Frida. Entonces con esto ya estaría nuestro ambiente levantado. No sé si hay ahí consultas. Nada más, era un poquito de zoom, tal vez, si acaso podés, en el burp, por lo que en YouTube creo que no se logra apreciar mucho.
Ya, ya dame un segundito. Ya, esto el día de mañana se arreglará. Básicamente ahorita me toca reiniciar la máquina virtual para que se vea, pero les puedo mostrar con la lupa. No sé si en la transmisión se ve el zoom, ahí me confirman, No, creo que pero no, no se llega a no, apreciar. ya, ya, sí, si les parece entonces le, le reinicio para que podamos ver. Pero básicamente es porque cuando se instala una máquina desde cero, las Guest Addition no se cogen bien. Entonces esperemos y ahorita se reinicie y funciona. Y ahí sí cogió el tamaño completo. No, está bugueado. Ya. Entonces, como ya está configurado todo en el dispositivo móvil, solo debo activar el proxy y todo debería funcionar. Mm, ya. Entonces vamos a lanzar otra solicitud y aquí está. Aquí están las dos solicitudes y está tanto el request como el response de lo que me está llegando. Entonces, como ven, el tráfico se captura sin problema. Eh, Vamos a ver el ejemplo del SSL pinning que nos tocará bypassar mañana. Ahí nos da estos errores de falla al negociar el certificado de TLS. Entonces, eso sería todo por hoy. Con esto ya tendríamos levantado el servidor y listo para hacer las pruebas estáticas mañana y el día domingo ya hacer los ataques dinámicos de lo que hemos encontrado. Excelente, Jaime. Por ahí una pregunta que tenemos en YouTube de José. Pregunta que si para un pentesting se requiere bypassear o para hacer un hackinético. Dice que no logro entender. Ya. Eh, el objetivo del pentesting es encontrar las vulnerabilidades. Entonces, a la final, al ser un sistema que se conecta con un back, se va a tener que analizar esas comunicaciones. Entonces, si esas comunicaciones están protegidas y yo no puedo capturarlas, realmente no sería de mucha utilidad ese pentesting. Entonces, sí he requerido hacer los bypasses. He requerido hacer los bypasses para poder capturar el tráfico como lo vimos ahorita, para que se ejecute el aplicativo en un dispositivo ruteado y poder capturar los artefactos que genera ese dispositivo. Entonces, es necesario realizar los bypasses cuando las aplicaciones tienen esos controles. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que por el lado de YouTube no, pues no hay más, ni por Discord. Em, Quiero saber por ahí qué tal le ha parecido a los chicos la sesión de esta noche con Jaime. Mientras nos van diciendo, mientras nos comparten sus opiniones, les voy a ir compartiendo los próximos eventos. Mañana toca la sesión número 2 con Jaime para que puedan estar acá en el mismo canal.
desde ya comentarles, y esto para los chicos de YouTube que no pudieron estar acá en Discord, ya no vamos a ocupar los escenarios, vamos a ocupar los canales de voz, dado el problema que se da de que algunos sí nos escuchan, otros no, y es muy variante, muy problemático. Entonces, para no afectar esa experiencia, vamos a pasar a usar nada más los canales de voz. Ya están editados, ya estuve haciendo los cambios ya durante las explicaciones de Jaime. Así que para que lo tengan en cuenta, por acá les dejo en el chat un poco de los eventos que se vienen, incluido el de mañana, por supuesto, con Jaime. Y a la misma hora, por el mismo canal. Igualmente vamos a transmitir en simultáneo en YouTube para que estén pendientes y le marquen me interesa para que así el Discord le avise de una a su dispositivo cuando iniciemos el evento. Asimismo ahí les dejé algunos eventos de la comunidad eh, para que ahí le den me interesa. Y bueno, este aparte de mañana, el 19 de marzo, tenemos la sesión 3 de CTI en Nika Security, y el 21 empezamos con un nuevo ciclo de mentorías de la JPT, que es más que nada ver laboratorios y demás para poderlos ir preparando para la certificación. Así que de ahí lo esperamos mañana, chicos. Para mí y para todos nosotros, los chicos del staff, es un gusto que puedan estar acá. Y antes de ir finalizando, Jaime, nada más hay una pregunta más de José, que te pregunta cuál es la mejor práctica o las mejores prácticas en el documento que se hace antes de hacer un pentesting. Esto para un asunto de privacidad o seguridad. Las mejores prácticas es justamente como menciona privacidad, firmar un NDA, un No Disclosure Agreement, donde básicamente se explica que no se va a divulgar nada de las vulnerabilidades encontradas, no se va a compartir la información confidencial. Esto es muy importante. También algo importante para los pentesters, para nosotros, para defendernos en caso de que haya alguna parte legal, algún desacuerdo, es los alcances. Dependiendo del país, hay leyes que dicen que si yo no encontré una vulnerabilidad, y justo por ahí nos atacan, es mi culpa por no haberla encontrado, entonces la ley cae sobre mí. En esos casos, tener un alcance bien definido donde diga yo como pentester voy a hacer el ataque para el bypass de root, el ataque para el bypass de SSL pinning, voy a hacer los ataques nativos y hasta ahí llega mi parte. Por ejemplo, no voy a ir a la infraestructura que ellos tienen, no voy a ir a sus sistemas, por ejemplo, de cajeros automáticos. Con eso yo me protejo. Entonces, la parte de la privacidad es muy importante y como pentester lo que nos sirve más es el alcance, que sea un alcance bien definido. Si pueden incluirse los endpoints, por ejemplo, atacar a google.com, atacar a google.es, a esos endpoints puedo atacar, es muy importante, para así no dejar espacio a que digan, no, tú no hiciste un pentesting suficientemente bueno, no abarcaste todo lo que yo quería. Entonces, eso es muy importante en los alcances. También definir el tipo de pentesting que se va a hacer. Por ejemplo, caja negra. Caja negra es descárgate la aplicación de Google Play y atácala. Caja gris, por ejemplo, te podrían dar credenciales, o si es caja blanca, te pueden dar la arquitectura, cómo funciona, el código, incluso para que hagas los bypasses más fáciles. Entonces, definir esas cosas súper bien desde el lado de ofensiva como hackers para que nos defendamos, para que hagamos el pentesting lo mejor posible en el alcance que ellos nos dan, es muy importante. También tener en cuenta si se va a hacer los ataques en ambientes productivos, que suele ser un poco más complejo porque hay información real de clientes, hay la privacidad de los clientes, o si es un pentesting en un ambiente menos controlado como el preproductivo, como los ambientes de QA. Entonces definir esas normas o esas guías de alcance que van a regir el pentesting es lo más importante desde nuestro lado ofensivo. Desde el cliente, la parte de privacidad, de que no se va a divulgar, de los clientes también suelen poner cláusulas como si tú encuentras una vulnerabilidad crítica en un pentesting que va a durar 3 meses, no me digas al final de los 3 meses.
Si no, dímela, inmediatamente la encuentras. Entonces, ahí depende del lado que lo veamos los contratos para ejecutar los pentesting, pero desde el lado ofensivo el alcance es sin duda lo más importante en lo que nos debemos fijar y blindarnos por cualquier tema legal que haya en el futuro. Eso sería. Perfecto, Jaime. Creo que por ese lado, creo que ya estaríamos finalizando. Mil gracias por las respuestas a los chicos. Yo sé que ellos van a aprovecharlo mucho. Ahí te estuvieron agradeciendo de que la sesión de hoy estuvo muy buena. Nuevamente invitarlos a mañana, sábado y pasado domingo, que vamos a tener las últimas sesiones de este taller. Y bueno, no sé si gustas decir unas últimas palabras antes de despedir a los chicos, pero de nuestro lado, agradecida contigo, Jaime, y con los chicos del staff que estuvieron por acá asistiéndonos a todos los chicos con las preguntas. Y bueno, te dejo el espacio para que los puedas despedir, Jaime. Muchas gracias, equipo de Nika Security que nos apoyan durante las transmisiones. Gracias, Michelle. Y gracias al público por hacer dinámico esto. Sin sus preguntas, sin esos cuestionamientos, no podríamos hacer interactivo y que estos talleres funcionen. Estamos aquí para compartir información y hacer que la ciberseguridad sea cada vez mejor para que Latinoamérica saque cada vez hackers más diestros, más hábiles. Pentesting Mobile, ahí haciéndoles un poco de publicidad. En Latinoamérica no hay muchos Pentester Mobile, entonces pueden aprovechar si les gusta este mundo. Es muy buscado en el mercado, la mayoría se va por web o por infraestructura. Entonces, si están buscando una oportunidad como Pentester en el ambiente mobile es muy bueno. Entonces, eso, gustoso de brindarles estos conocimientos y compartir en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Con eso despedimos, chicos. Tengan una excelente noche y nos vemos el fin de semana. Dios primero. Cuídense mucho.